Muchas gracias, muchachos. Muy buenos días tengan todos ustedes, de verdad, y a todas las personas que se están conectando por nuestra plataforma de la Iglesia Amor en Acción. Quiero decirles que estoy muy contento. Dios me ha venido hablando acerca de circunstancias y situaciones que estamos viviendo actualmente la Iglesia del Señor, pero hoy quiero tomar un cuarto mensaje de la base del libro que Dios me permitió escribir, que tienes en la mano. Y yo hoy quiero entregarles un mensaje que he titulado ¿Cómo salir de un hueco? ¿Cuántos están metidos en un hueco ahora? Nadie. Un hueco, yo estoy metido en un hueco. A veces, y allá atrás, Andrés, vamos a ver diferentes huecos. ¿Cómo salimos de un hueco? De un hueco financiero, de un hueco emocional, de un hueco relacional, de un hueco porque otras personas nos metieron en un hueco. De eso va a tratar la enseñanza del día de hoy. Y tomé como texto base de esta serie, cómo salir de un hueco, el Salmo 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2, dice lo siguiente. Si toma notas, gloria a Dios. Allá también en casa. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Y esta es una palabra profética para cada uno de nosotros y es una palabra que se cumple todos los días. Dios me sacó del hueco de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Esta semana tuve el privilegio, que aún tengo, de poder ir a recoger a mi mamá en Barranquilla y traérmela para Santa Marta. Pero cuando ya teníamos preparado todo para salir, Vicky estaba manejando, ella estaba manejando el carro, no sé por qué ella estaba manejando el carro. Y resulta que ella llegó, se puso su cinturón, se armó de valor y arrancó. Y ella tenía su mirada en la carretera. Yo venía un poco más, no tan concentrado, pero sí estaba mirando el piso de la carretera y vi un hueco y Vicky se lo ganó todito. Todas las boletas del hueco fueron para ella. Y patapán, que me dolieron hasta los riñones, levanté la pierna. Todo. Ay, ¿a usted no le ha dolido cuando mete el carro en un hueco y brinca? Sí, señor. Y brinqué. Y así salió la historia de mi vida y esta enseñanza que le he puesto, cómo salir de un hueco. Todos nosotros estamos corriendo una carrera de la fe, todos. Y en ocasiones, por el simple hecho de transitar el día a día, caemos en huecos. Y hay huecos que son muy difíciles de salir si no interviene Dios en nuestras vidas. Si no interviene Dios, es muy difícil salir. Y voy a hablarle de varios huecos. El primer hueco que voy a hablar se llama el hueco de la salvación. Todos los que están aquí, los que me están escuchando y todos los que nacemos en un hueco de oscuridad. En pecado me concibió mi madre. Nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Allí estábamos todos nosotros, condenados de nacimiento. Nacemos en pecado. Así que nacemos separados de Dios. Aunque somos creación de Dios, no hemos sido llamados a ser todavía hijos de Dios. Un hijo de Dios, según la palabra en Juan 1:12, es aquel que cree y el que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, voy a hacer un ejemplo. Haga de cuenta que aquí al frente tengo un hueco de unos 3 metros de fondo. Y toda la creación de Dios nace en ese hueco, abajo, imposibilitados de salir por nuestras propias fuerzas. La religión
de la cual muchos abrazamos durante un tiempo, creíamos que haciendo cosas podíamos salir de ese hueco, lo cual no es cierto, porque no sabemos cómo salir. No sabemos cómo salir. La gente en la religión trata de buscar a Dios, trata de encontrar a Dios, trata de acercarse a Dios, y resulta que la palabra de Dios dice que Él es el que se acerca a nosotros. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Él viene a nosotros, o sea, como quien dice, el Señor cuando nos vio, y algo pasó en el corazón de Dios, porque estábamos imposibilitados haciendo cosas para salir y no pudimos salir. El Señor simplemente llegó a nuestra vida y se lanzó a ese hueco, al fondo, y allí nos cargó y Él mismo nos sacó. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios. No es para que cada uno diga yo lo pude hacer, para que nadie se gloríe. Toda la gloria de tu vida está dada por el Señor. Así que nosotros nacimos en la oscuridad. La religión no puede salvar a nadie. El religioso hace cosas para llegar a Dios, pero al fin y al cabo se queda fuera de la casa siempre, se queda dando vueltas en ese hueco, tratando de subir, y no puede alcanzarlo. Y así, en ese hueco, que espero que todos los que estemos aquí en este lugar y los que me están viendo entiendan que las vendas mágicas que nos tenían en oscuridad fueron quitadas por Dios, y Él mismo, Dios, nos da a nosotros el don del arrepentimiento. Es generado, es arrancado por Dios, y nosotros después le devolvemos, después de que tenemos ese don, nuestro corazón al Señor, y decimos: te necesito, Señor. Nadie amanece un día diciendo: hoy amanecí con ganas de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo. Así que por gracia somos salvos. Nadie se puede gloriar. Hay un pasaje que yo quiero hablar sobre ese hueco, y estoy hablando a las personas que por primera vez están escuchando un mensaje, o que no casualmente, sino diosidentemente están escuchando este mensaje o están en este lugar y nunca han tomado la decisión. Si Dios no interviene, no puede ninguna persona acercarse a Él. Juan 3, del 16 al 21, para mí es el amor más grande. Yo pienso que estos pasajes que voy a leerles hablan claramente del amor de Dios y lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, ese cree en Él es un presente continuo, no que crea o que creerá. Si usted cree hoy en Jesús, tiene vida eterna. Hoy mismo, en este instante, no ha terminado la enseñanza y usted dice: yo quiero, yo lo quiero ya. Hay algo en mi corazón que me dice: esta era la enseñanza que tú necesitabas escuchar. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. La anterior, que me brinqué una. La anterior, la 16. Vamos, ok, yo la leo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Entienda, es que la gente, cuando uno le comparte del Señor, uno es un agente portador de la palabra de Dios, y eso es lo que usa el Señor. Yo lo enseñé en la clase, en la enseñanza del domingo pasado, que la fe viene por el oír. Hay una palabra, llega al corazón, y el mismo Señor, ¡boom!, la explota, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y Él hace lo que fue enviada para hacer, ¿verdad? Y al explotar, tú ves, las vendas son arrancadas por el Señor, unas vendas mágicas, y tú ves la necesidad de tus pecados ser puestos en Cristo Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Siguiente: el que cree en Él no es condenado.
pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ese es un presente continuo. Usted puede no creer y ya ha sido condenado. Y luego, si Dios le da en su misericordia y el don del arrepentimiento, más tarde puede recibir la vida eterna. Porque en cualquier momento puede venir el Señor. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído, esta es la razón, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Aquí es donde yo arranqué, que todos nacemos en un hueco de tinieblas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque nacimos en tinieblas. Pues sus acciones eran malas. Haga de cuenta que nací en este pozo de tinieblas. El Señor me da la invitación y la invitación me dice: ven a mí. Yo digo, no quiero ir. Hay un juicio, el juicio se está tomando enseguida. Usted toma una decisión. Usted necesita tomar decisiones en su vida. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues ¿qué es? Pues sus acciones eran malas. Uno sabe las acciones que cometió malas. Yo las conozco. Sigamos. Porque todo el que hace lo malo, escuche esto, odia la luz. Y no viene a la luz porque no viene ante ese regalo de vida eterna. Esto no tiene que ver nada con ninguna relación, con una religión, sino con una relación. ¿Por qué no acepta ese regalo? No viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. O sea, si yo estoy en oscuridad y hago esto y recibo la luz, pues mis acciones van a ser expuestas. Entonces yo digo, no. Yo no quiero que sea expuesta. Entonces prefiero quedarme aquí, porque si yo tomo esta decisión, aquí tengo que tomar una decisión. O me echo para atrás, o tengo que aceptar que sí, mis acciones son malas. Entonces no quiero tomar una decisión porque va a ser evidente. Me quedo de este lado. Entonces el juicio que yo mismo tomé me condena. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Por eso es que yo hablé del primer hueco. Y si usted ha recibido vida eterna, usted dele gracias a Dios, porque hay mucha gente que aunque le hablen, por eso es que yo no me desgasto en tratar de convencer a nadie. Yo entrego la palabra, esa es mi función. Yo oro por tu vida. Yo oro: Padre, regálale a fulano de tal, a tu Hijo Jesús. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Entonces yo dejé la fuerza de estar tratando de convencer a la gente, porque el evangelio no es convencer a nadie. Porque si yo te convenzo a ti de algo, de llegar a los pies de Jesús convencido con tu mente, otro puede venir y convencerte de lo contrario. Entonces no funcionó. Esto es una situación sobrenatural. Así que el primer hueco de donde nos saca el Señor es el hueco de las tinieblas, y lo he llamado el hueco de la salvación. Ahora, existen otros huecos. Ay, este me gustó. Este hueco yo lo he vivido. Todos estos huecos yo los he vivido. Y le he puesto el hueco de la zaranda. Cuando yo le hablo de la palabra zaranda, ¿usted qué se imagina? Una zarandeada, una sacudida. Cuando los niños están perecudos, están molestosos, están que pierden el control, que lo levanta uno y dice: ya. O sea, esa zaranda es ¿para qué? Para sacarle del niño la perequeada, volverlo otra vez a la normalidad. Bueno, Dios mismo permite que entremos en huecos de zaranda. ¿Por qué? Porque Dios necesita quitarnos de nuestras vidas cosas que nos estorban para poder correr la carrera de la fe. Lucas 24, del 31 al 32. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo.
Satanás, ¿a quién le reclamó? Dámelo. Diga, al Padre Celestial. Todo lo que pueda hacer Satanás sobre nuestra vida es permitido por el Señor. Esta zaranda, y yo voy a decirles ahora la zaranda para ver si nosotros a veces cuando decimos que el Satanás nos está atacando y queremos hacer algo, locuras, inventarnos batallas espirituales o guerras espirituales, yo quiero analizar que Jesús le dijo que Satanás lo iba a zarandear. Yo quiero saber cómo zarandea el diablo. ¿Cómo zarandea el diablo? Pero yo he rogado al Padre. O sea que Jesús dijo, el Padre dijo, Simón va a ser zarandeado. Ok. ¿Por qué digo? Zarandeado como a trigo. ¿Para qué? Para sacarle toda la cizaña, lo que no sea fe, lo que no le sirva para correr su carrera de la fe. Yo le he rogado al Padre. ¿Qué le rogó? Papá, que no toquen a Pedro, que no lo toquen. No, digo, Padre, yo te ruego que cuando sea zarandeado, su fe no le falle. Diga conmigo, la fe no le falle. Y yo veo que muchos de nosotros en muchas ocasiones entramos en huecos de zaranda. Quiero que sepa que esta palabra profética de Jesús sobre nosotros es la misma. Él ora al Padre para que nuestra fe no falle. Y le da una palabra de aliento y le dice, tú vas a volver y cuando tú vuelvas, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos, fortalécelos. Los momentos, los huecos de tu vida de zaranda son permitidos por Dios. Estás protegida por la oración de nuestro Señor Jesucristo, pero usted va a quedar purito con una fe que fue probada. Entonces es una fe que puede ser usada. Cuando a Pedro le hablaron de la zaranda, él entendía muy bien. Él sabía qué pasaba con el trigo, porque la zarandeada era como al trigo. ¿Qué hacían con la zaranda? Cogían los manojos, las espigas de trigo, las ponían sobre el suelo, les ponían una tabla que la llamaban criba. Se paraba arriba, ponían los pies como en unos afirmaderos, no sé, cuando uno se monta al caballo. A ver, alguien que tenga caballo, ¿cómo se llama? El estribo, aquí tengo un caballista. Un estribo, otro estribo, y cogían una cuerda y había un buey que jalaba. Y esa tabla se raspaba con todo ese trigo e iba desmenuzando lo que no era trigo y quedaba ahí. Luego en la zaranda, que ya quedaban puras las semillitas de trigo, cogían el manojo y lo golpeaban. Eso era parte de la zaranda. Así que cuando Jesús le dijo a Pedro, a ti te van a zarandear, él dijo, yo sé que me va a pasar. ¿Cómo fue la zaranda? Cuando él le dijo, mira, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Dijo, Pedro, tú eres de mucho impulso. Diga conmigo, impulso. Buenas intenciones. Eso no me sirve. En el reino no sirven la gente de mucho impulso, de muchas buenas emociones. Hacen las cosas, inician las cosas sin que el Señor les diga que las haga. Usted no se ha metido en problemas porque se mete a Redentor, a ayudar donde no lo mandó el Señor. ¿Y en qué termina usted? Diga, terminó crucificado. Dios no te mandó. Dios, pero ¿por qué si hice algo bueno? No, era algo que Dios no te mandó. Entonces aquí es donde viene el asunto. El asunto viene muy sencillo. Cuando él niega al Señor 3 veces, él está junto a una criada. Estamos hablando de la zaranda. Y él mira y Jesús lo mira y el gallo canta. Y él hace así y dice, soy un bocazas, un bocón, buche y pluma, no más, tilín, tilín y nada de paletas. Y el Señor lo deja de mirar. Pero él se había acordado, él se acordaba que aquí es donde está lo tremendo. Y le quiero quitar a todos ustedes que me están escuchando ese temor que cuando están zarandeados es que Dios nos ha olvidado. No, Dios tiene un tiempo de zaranda. Él se acordaba de una palabra. Mateo 10:33. Él se acordaba.
una palabra que dijo Jesucristo. Él dijo: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y él decía: lo negué, ya estoy frito, perdí la salvación. Mortus es que no resolla, vivus es que patalea. Estoy frito. Y cuando Jesucristo resucita y se encuentra a los agradecidos a María, le dice: díganle a todos y díganle a Pedro que yo resucité. Cuando llega esta mujer dice: él resucitó, Pedro, y ha dicho de ti, díganle que yo resucité. Y dijo él: ahí está, me va a esperar, me va a decir chao. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da las herramientas para entender del amor de Dios. Su amor sin límite, su amor exagerado. Vamos a ver en la parte práctica. Recuerden que estamos hablando de que empezó una zaranda. Él decía que tiene que ver el trigo, no. Él empezó a tener sentimientos, miedo en la zaranda. Dios tiene que quitarte el temor a que pierda la salvación. Él tiene que quitarte ese temor, porque cuando uno falla al blanco, piensa que ya se apartó o el Señor lo apartó, empieza a olerse, dice: ya huelo como azufre, estoy ya casi con un pie dentro del infierno. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasó. En las zarandas, y era la fe probada. Yo pensé, yo vivía en una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque como mi relación con mi papá era muy fuerte, él era muy estricto, yo pensaba de un Dios también muy estricto. Entonces el hombre vivió un problema. Dice, me mandó a llamar: díganle a Pedro, listo, vamos a ver qué pasa. Yo me quedo calladito, me veo más bonito. Jesús llega, se le aparece a los de Maús, y luego en la tarde del día de resurrección, el domingo, ¡ping!, aparece el Señor. Estaban todos reunidos y apareció en la mitad y dijo: pasa a vosotros. Y dijo Pedro: ay, Dios mío, me tocó el turno. Lean, no se dirigió a Pedro. Hay momentos en la zaranda donde Dios no habla a tu corazón y tú dices: pero ¿qué pasó? No me dice nada, no me habla. Y los confronta por estar atemorizados, los exhorta y ya se va. Como a la hora aparece Tomás y dijo: si yo no veo sus marcas en la mano y en el costado, no creeré. Y dice la Biblia, 8 días después estaban reunidos y allí estaba Tomás y apareció Jesús. Y dijo: no, ya somos dos. Este por no creyente y yo porque lo negué. Y se acerca donde Tomás y todos sabemos cómo lo anima, lo levanta, lo exhorta, no lo regaña, lo exhorta. Y Pedro callado dice: ¿y yo qué? A mí no me ha dicho nada. Diga, eso es parte de la zaranda. Eso es parte de la zaranda. Un tiempo donde se está despegando de verdad tu amor y tu fe en el Señor. Pasó un tiempo y entonces él dijo: ni se me volvió a aparecer, y volvió otra vez a hacer lo que él estaba haciendo, que era pescador. Y allá, a esa barca, a ese lugar, a ese oficio donde nosotros muchas veces pensamos que el Señor nos ha abandonado, allá llegó el Señor. Y todos conocen la historia. 3 veces lo negó y 3 veces lo aseguró y le dijo: ve, ¿tú qué haces por aquí pescando? Sé pescador de hombre, apacienta mis ovejas. Y allí fue donde él vino y pudo fortalecer en la fe. ¿Por qué digo yo esto? Me pongo a pensar. Cuando Pedro estaba en el patio y estaba Jesús de prisionero y lo iban a juzgar, ahí solamente había una sirvienta, ahí no había ninguno de los apóstoles, porque solamente lo siguió. Y él lo negó. La pregunta es: ¿cómo hace Juan, el escritor del evangelio, el evangelista Juan, para poder escribir todo ese suceso? Muy sencillo. Juan lo escuchó de la boca de Pedro y dijo: yo negué al Señor. Así se fortalece la fe de los hermanos. Y tú, una vez vuelto, confirma en la fe a tus hermanos. Y le dijo: ¿saben una cosa?
y allá llegó donde estábamos pescando, y allá me restauró, y esta fue la historia de mi vida. Y entonces el mismo Señor lo sacó del hueco de la zaranda. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Tú piensas que por haber fallado el blanco y el Señor te desechó. No, Señor. Él te buscará donde tú estés y te va a decir: mira, yo te he escogido para esto. No eres desechado, eres amado. El tercer hueco de donde nos saca el Señor es un hueco que muchos hemos entrado. Lo he llamado los huecos de la injusticia. Los huecos de la injusticia. En muchas ocasiones las personas nos hacen daño y nos ponen la vida a cuadritos. ¿A cuántos alguna persona le ha hecho su vida cuadritos? Y lo puso en un hueco de injusticia, en un hueco donde en el piso no es sino lodo, por estar haciendo las cosas bien. En el primer hueco no hay manera de salir si el Señor no entra en ese hueco y nos saca. En el segundo hueco el Señor nos saca y nos restaura, mandándonos a hacer la obra. Usted apaciente. Pedro, yo lo llamé pescador de hombres. ¿Qué hace por acá? Venga, 3 veces me falló y 3 veces le voy a decir qué es lo que yo quiero de usted. Apacienta mis ovejas. Se restaura en una zaranda haciendo la obra que Dios te mandó a hacer. En esta tercera no hay manera de hacer nada, porque son pozos de injusticia. Y encontré en la palabra de Dios un hombre, un profeta llamado Jeremías, que por estar haciendo la obra del Señor fue arrojado a un pozo de lodo. Le dijo al rey Ezequías, al rey Malaquías. No, tampoco era Malaquías. Bueno, ahorita aparecerá el nombre. Malaquías era el hijo del rey. Le dijo: rey, ¿sabes una cosa? Dios me dio una profecía. Va a venir Nabucodonosor y va a suceder que nos van a llevar presos 70 años. Y ahora te digo a ti, pásate para el lado de los caldeos, porque si tú no te pasas para el lado de los caldeos, va a pasarte esto, esto y esto. Y él no le hizo caso. Los oficiales de este rey llegaron y dijeron: rey, estamos aburridos, Jeremías tiene atemorizado a todo el pueblo, que se pasen, que se entreguen, y ese hombre hay que hacerle, hagan lo que quieran con ese hombre. Y los oficiales del rey lo cogieron y lo metieron dentro de un pozo. Jeremías 38 del 6 al 13. ¿Cuántas veces has estado tú en un pozo por hacer lo bueno? De la nada te meten en un pozo. Dice así: tomando ellos a Jeremías, o sea, los oficiales del rey, lo echaron en la cisterna de Malaquías, que era el hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas en la cisterna, en un pozo. No había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. No dice hasta dónde, pero imagínense hundido hasta acá, sin hacer nada, y lo soltaron. Muérase ahí. Sigamos. Al oír Ebed-Melech, repitan conmigo, Ebed-Melech, no era ni judío, no era israelita, era un etíope, eunuco del palacio del rey, que habían apenas, al oír Ebed-Melech, el etíope eunuco del palacio del rey, que habían echado a Jeremías en la cisterna, estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, salió Ebed-Melech del palacio real y le habló al rey diciendo: oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la cisterna. Morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech, diciendo: toma, bajo tu mando 3 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Ebed-Melech tomó a los hombres bajo su mando, entró en el palacio del rey al lugar debajo del cuarto del tesoro y tomó de allí ropas raídas y trapos viejos
y con sogas los bajó a Jeremías en la cisterna. Y el etíope Ebed-Melech dijo a Jeremías: ponte ahora estas ropas raídas y trapos bajo tus brazos, debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. Tiraron de Jeremías con las sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la guardia. Escuche, iglesia, la iglesia necesita Ebed-Melech, porque hay hermanos que están con el lodo hasta aquí, porque injustamente los han lanzado, que no pueden salir por sus propios medios. Y la iglesia en estos tiempos tiene que hacer algo sobrenatural, es moverse a misericordia. Misericordia quiero, juicio no, dice el Señor. Y este hombre consiguió unos trapos, porque cualquiera hubiera dicho: tiren una soga y agárrese de la mano. No podía. Lo trató con cariño, porque él decía: se va a morir y no tiene pan. Necesitamos hombres que lleguen a las personas que han sido tratadas con injusticia. Necesitamos hombres que hablen a las personas diciéndole: esto que le hicieron es injusto. No se quede callado, mi amigo precioso que me está escuchando, mi hermano en la fe. Necesitamos ser esas personas que sacamos a los hombres y mujeres de Dios que por alguna razón están pasando un trabajo, y no los exhibimos, los tratamos con amor. Dijo: se va a morir y no tiene pan. Yo me imagino que apenas lo sacó, le libró la vida, y fue con finanzas que pudo apoyar. Muchas veces usted va a tener que sacar a la gente no con golpecitos en la espalda, va a tener que hacerlo con sus finanzas. Voy a contarles algo a todos los Ebed-Melech que han sacado personas del hueco, de los lodos cenagosos. Cuando se cumplió la palabra profética de Jeremías, que exactamente ese rey que permitió esto, no sé si era Sedequías, le dijo: si tú no te mueves a los caldeos, a ti te van a coger y te van a hacer mucho daño. Y así fue, no le hizo caso al profeta. Cogieron al rey, a sus hijos, y delante de él le degollaron a sus hijos, y a él le sacaron los ojos y se lo llevaron preso. Pero ¿saben qué pasó con Ebed-Melech? Cuando el rey Nabucodonosor se dio cuenta o se enteró de lo que le habían hecho al profeta Jeremías, el cual había profetizado y hablaba de Nabucodonosor, ¿sabe qué le dijo? Le perdonaron la vida, porque el que cuida vidas les es cuidado a la vida. El que ayuda al necesitado es bendecido y cuidado por Dios. No se olvide que todo lo que usted siembra de esa misma especie, de eso va a recoger. Siembra misericordia, recoge misericordia. Siembra juicio, va a recoger juicio. Siembra manzanas, recoge manzanas. Pero siembra espinos y recogerá abrojos. La vida de este hombre fue preservada por Dios, porque Dios no puede ser burlado. Necesitamos de los Ebed-Melech. Existe la tercera, el tercer hueco. El primero, ¿cuál fue? El de salvación. El segundo, el de la zaranda. El tercero, el de la injusticia. El cuarto, el de la depresión. Y voy a decirles que yo no sé si usted está entrando en una depresión, pero en estos tiempos, si usted no está agarrado del Señor, usted puede entrar en una depresión. Cualquiera de nosotros, la depresión puede tocar nuestra puerta. Y cuando lo hace, podemos caer en un pozo profundo. Una persona deprimida tiene unas características: está lleno de una tristeza que la embarga, no quiere seguir viviendo, tiene unas ganas continuas de llorar, y hay algo: quiere dormir todo el tiempo.
Si se están dando esos patrones en tu vida, y hay 3 características que tienes que aprender cuando una persona entra en depresión. Primero, tiene un cansancio físico, está cansado físicamente. Segundo, tiene una herida en su corazón, una herida que es tocada en medio de ese trabajo. Y tercero, por un momento quita la mirada del Señor y la pone en Él mismo. Y encontramos a otro gran hombre. Si usted dijera, pastor, pero son hombres de Dios, digo, sí, este es el profeta Elías. El profeta Elías. ¿Qué había pasado? El mismo Señor había determinado que un rey llamado Acab y su esposa se llamaba Jezabel, ellos habían instaurado un sistema de servicio y unos sacerdotes de Baal. Baal es un demonio, es un dios de la oscuridad. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la carne a Baal, carnaval. Es carne a Baal. Lo que se mueve en un carnaval simplemente es carne y a Baal. Y este hombre, esta pareja, este rey de Israel, tenía 450 profetas, sacerdotes. Y Dios llama a Elías porque sabe una cosa, Dios siempre vindica su nombre. El nombre en su vida será vindicado por Dios. Manténgase pegado al Señor y Él vindicará su nombre en ti. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy sencillo, hicieron unos sacrificios porque el pueblo estaba dudando cuál era el verdadero Dios. Estos 450 hombres o falsos profetas hicieron una matanza, hicieron sus sacrificios, su leña, su piedra, y Elías también hizo su sacrificio. Cogió unas piedras, cogió un becerro, lo destajó, lo llenó de agua y dijo: el que de verdad sea el Dios que encienda esa hoguera. Y estos hombres empezaron a brincar todo un día. Se hacían sajaduras, gritaban, y este empezó a burlarle: está sordo, el Dios de ustedes está sordo. Se burló hasta que le tocó el turno. Cuando le toca el turno, él hace una oración poderosa y fuego del cielo cae y consume el holocausto, las piedras, el agua, quedó como un cráter. Entonces imagínese este hombre envalentonado, santo Dios. ¿Sabe lo que hizo? Salió corriendo y cogió a los 450 falsos profetas y ¡chacata!, les cortó la cabeza. Y envalentonado, viendo el poder de Dios, viendo cómo estaba siendo usado por Dios, que había quitado al enemigo, una mujer con 27 palabras lo puso a correr hasta tal punto que él pidió morirse. Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Por eso en la enseñanza del domingo pasado les di la enseñanza. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero el temor también. Algo había en el corazón de Elías, que esas palabras le hicieron tanto daño por hacer la obra de Dios, que mire lo que pasó. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan, primera palabra, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. 27 palabras. Por un mensajero de las tinieblas, de la oscuridad. Sigamos. Entonces, ya, el que sigue. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió, se volaron el 3. Él llevó primero al mensajero, ok. Él tuvo miedo, diga conmigo, él tuvo miedo. Ya eso lo hablamos el domingo pasado. Cómo Satanás utilizaba a Goliat de mañana, tarde y noche. Yo dije que él era el primer corresponsal del noticiero Caracol o RCN o CNN. De ahí salió la escuela de los corresponsales. De mañana y de tarde el mismo sonsonete, hasta que tiene a todo el mundo
asustado con la misma noticia. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Oye, mató a 450. Dios le respondió porque dudaba de que Dios le pudiera salvar la vida. Esa es otra enseñanza. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Sigamos al 4. Él anduvo por el desierto un día de camino. Por ejemplo, usted no ha oído este refrán que dice: uy, ese tipo camina más que un loco. Haga de cuenta que usted sale a caminar desde Santa Marta hasta Barranquilla. ¿Cuánto dura usted caminando un día? Usted llega a Barranquilla. ¿Cuánto caminará una persona en un día? 80 kilómetros. De aquí a Ciénaga, llegará a Ciénaga. Bueno, pongámosle 60 kilómetros. Él tuvo miedo y arrancó a caminar por el desierto. Un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Diga conmigo, pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Entró una depresión que quería morirse. Ese es el hueco de la depresión. Haciendo las cosas de Dios, de pronto vino una temporada. Usted sabe cuánta gente, comerciante, ha querido morirse porque se cerraron todos sus negocios por estar haciendo las cosas bien, llevando el pan de honroso trabajo a sus casas. Hay gente que dijo: me quiero morir, y acostándose le dio sueño. Ahí saco yo la historia. Le digo, el que está en depresión tiene ganas de dormir todo el tiempo. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Paro ahí. Necesitamos de los ángeles de Dios. En esta iglesia la Biblia dice en Apocalipsis que yo soy el ángel de la iglesia, el mensajero, el que trae las noticias. Y ustedes son en muchas ocasiones los ángeles de Dios que llevan palabra a los que están en depresión. Y le llevan comida. ¿Qué comida? Diga la palabra de Dios. Yo dije en esta mañana, espero que mi mamá me esté viendo, pero yo me imagino que esa comida que comió este hombre era como los espaguetis de Icha. Jorge, ¿qué tal son los espaguetis de Icha? No, eso levantan muertos. Este hombre comió, se sintió mejor, y otra vez en la depresión dijo el ángel: no, vamos a darle otro toquecito. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Diga, por segunda vez. O sea que usted no solamente va a tener que ir una vez a esa persona, a ese amigo deprimido, decirle: la palabra de Dios dice esto, mi hermano, levántate. La palabra de Dios tiene poder. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Usted necesita ser ese ángel. Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Muchas veces tendrás que darle palabra a esa persona para que camine hasta que llegue a la presencia de Dios y tenga un encuentro con Dios. El Señor lo que hizo a este profeta fue que le dijo: ahora, ¿quieres salir de la depresión? Sigue haciendo tu obra de profeta, vete para tal lugar y ordena de rey a tal y tal. ¿Eres tú ese ángel de Dios para sacar a las personas de una depresión? Y el último y cuarto, el último pozo se llama un hueco de desobediencia. Dios nos tiene que sacar de huecos de desobediencia. Posiblemente tú estés en un hueco de desobediencia y el Señor te dice ahora: tú necesitas obedecer, necesitas sacar de tu vida eso que hace daño. Y en el capítulo 4 del libro que tienes en la mano, que escribí, hablé de un discípulo de Moisés llamado Josué. Josué había tomado el pueblo de Jericó, obedeciendo a Dios. Le dieron las 7 vueltas a Jericó
Esa es una instrucción para el pueblo de Israel, no para la iglesia. A veces vemos iglesias dándole vueltas a la iglesia y están locos. Para tumbar las murallas. ¿Cuáles murallas? La de nosotros se tumba con fe, obediencia y paciencia con las armas de Dios. Efesios capítulo 6. De eso he hablado. Y llegó y le dijo: tomen Jericó, pero quiero que sepan algo. Wilma, ustedes necesitan destruir todo Jericó, solamente el oro y la plata lo van a traer para el templo. No tomen nada. Así fue. Dice el capítulo siguiente que ellos fueron otra vez a pelear contra otro pueblito, Jai, con H-A-I, Jai. Y los vencieron. Y él se puso a llorar. Y el Señor te dijo: ¿tú por qué estás llorando? ¿Tú por qué lloras? Te voy a decir por qué perdiste. Porque hay pecado en el pueblo. Muchos de nosotros necesitamos entender que si nosotros no tomamos decisiones contra el pecado en nuestra casa, en nuestra vida, nosotros va a ser muy difícil poder avanzar. Y estamos en huecos de desobediencia que, aún a sabiendas de que Dios no quiere eso, nosotros insistimos en esto. Le dijo: han tomado del anatema, y mientras no arregles ese problema de desobediencia, el pueblo no va a poder seguir. Y efectivamente Dios descubrió que era de la tribu de Judá, que era de la familia de fulano, hasta que llegaron a donde está el fulano que se llama Acán. Y Acán confesó y dijo: yo tomé un manto babilónico y unas piezas de oro y de plata. Luego el pueblo, con la ley que tenían, gracias a Dios porque estamos en la gracia, fue quitado el pecado del pueblo, lo apedrearon. Entonces Dios le dijo: ahora te voy a decir cómo hacer las cosas. Vas a tener que hacer esto. Tú simplemente vas a hacer lo siguiente: se van a ir por la parte de atrás del pueblo, de esta ciudad de Jai, y se van a quedar allí. Nosotros nos vamos a ir de frente, y lo que vamos a hacer es que cuando el pueblo salga a pelear contra ustedes, ustedes huyen. Y así fue. Huyeron, el pueblo salió, y el pueblo que estaba atrás se le entró al pueblo y lo incendiaron. Cuando este pueblo que estaba persiguiendo se dio cuenta, se volteó y se devolvió, le hicieron un sándwich. Pura estrategia divina. Yo hoy te quiero decir, muchas veces queremos con nuestras armas poder triunfar y avanzar. Hoy te quiero decir, tienes que limpiar tu vida. Dile a Dios que te quite el gusto por lo que a ti te disgusta. Muchas veces ese hueco de esa escasez, de esa situación que tienes, es producto de la desobediencia. Y yo no voy a decirte otra cosa. Tú sabes muy bien qué cosas tienes que arreglar en tu casa. Tú sabes qué cosas tienes que dejar de hacer en tu casa. Moralmente, físicamente, espiritualmente, tienes que soltar a muchas de tebecables. Mire, el que roba, el que mete la trampa de luz, ¿cómo va a haber prosperidad en una casa donde roban? No va a haber prosperidad. No va a haber prosperidad. Nadie está exento de caer en un hueco. Nadie, cualquiera, corriendo nuestra carrera de la fe, podemos caer en un hueco. Pero sí te quiero decir, Dios nos dice, primero, que no hay manera de salvarse. Solamente Él puede meterse en ese hueco, el hueco de la salvación. Segundo, el hueco de la zaranda es permitido por Dios y es llevado de la mano del Señor. Tercero, el hueco de la, ¿me recuerdan? De la injusticia. Necesitamos a alguien que nos saque. Luego el de la depresión. Usted es el objeto. Pero en este caso, el único que tiene que quitarse la soga del cuello es usted mismo, para poder salir de ese hueco, el hueco de la desobediencia y del pecado. Hay una canción que nosotros cantamos y que voy a dejarlas en ustedes. El mismo Dios que creó el mundo, el mismo Dios que con sus manos creó toda la tierra, es el mismo Dios que hoy te quiere tomar de su mano y sacarte del lodo cenagoso. Dios está interesado en que salgas de ese hueco.
y que tengas una fe firme, firme, porque lo que viene para el mundo no tiene nombre. Vienen cosas muy difíciles. Simplemente que el Señor nos sacará, nos llevará de este mundo, nos arrebatará antes de que empiece a desarrollarse completamente lo que dice la palabra de Dios. Agradécele a Dios. Hoy te he dado palabra y a ti te he dado palabra. No tienes excusa. No hay excusa para poder decir: Señor, todavía sigo en este hueco. Y si por el momento estás fuera de algún hueco, sé ángel, sé esa ayuda que saca a otros, sé esa voz de profeta que da palabra de Dios. Que tienes en la mano las promesas de Dios. Levántate.